Zoonosis intestinal. Va a estar a cargo el doctor Nixon Bolmeriano Maitawari. El doctor Nixon es egresado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en el pregrado. Especialidad, también lo hizo en la misma universidad, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Actualmente es médico asistente del servicio de pediatría en Salud, de acá del Hospital de Iquitos, y él va a estar a cargo de este tema. Bienvenido, doctor Nixon. Hola, buenas tardes. Me toca esta oportunidad de exponer protozoosis intestinal. Este tema, la protozoosis intestinal, son infecciones causadas por protozoos, que son organismos microscópicos que pueden parasitar al intestino humano. Entre los más comunes de estos protozoos tenemos a la giardiasis, que es causada por la Giardia lambia, que entre los protozoos es el más común. Tenemos también a la amebiasis, causada por la entamoeba histolítica, que presenta más que todo úlceras intestinales y puede presentar también accesos hepáticos. También tenemos a la ciclosporidiosis, que más que todo se presenta en pacientes con un sistema inmune debilitado. Y también tenemos a la ciclosporidiasis, que se caracteriza más que todo con diarreas y pérdida de peso. Es además decir que esta protozoosis intestinal tienen una característica en común, que son transmitidas por agua y alimentos contaminados. Los síntomas de esta protozoosis en general son síntomas digestivos. Entre ellos tenemos la diarrea, dolor abdominal, fatiga, pérdida de peso, y si estas se complican pueden producir deshidratación, mala absorción de nutrientes y daño intestinal. Es importante también destacar que esta protozoosis intestinal es más frecuente en lugares donde hay una higiene y saneamientos deficientes. Continuando con la protozoosis, los protozoos son organismos unicelulares que se reproducen sexual y asexualmente. En los parásitos que veremos esta oportunidad se caracterizan por una reproducción asexual de fisión binaria. Estos crean resistencia con facilidad y su principal vía de transmisión es la fecal oral. Las infecciones parasitarias provocan un número importante de infestaciones, especialmente en niños menores de 5 años, siendo los más frecuentes la giardiasis y la giardia intestinales y la entamoeba histolítica. ¿Cuándo pensar en esta parasitosis? Aquellos pacientes que presentan diarrea crónica y manifestaciones clínicas inespecíficas. En estos hay que insistir en la búsqueda de parásitos. Aquí una anotación que habla sobre eosinofilia en sangre. Aunque este es muy frecuente en los parásitos como los helmintos, la eosinofilia en sangre no es tan característica para estos protozoarios. Aquí tenemos una pequeña clasificación donde vemos que la Giardia lambia más que todo es exclusivamente del sistema digestivo, siendo la entamoeba histolítica y la cryptosporidiosis que afectan también tanto el sistema digestivo como otros tejidos. Entrando en la protozoosis intestinal, la primera que hablaremos es la giardiasis, que es el protozoario más común que en este grupo, que puede causar enfermedades diarreicas esporádicas o epidémicas. Es la infestación más común entre los protozoos enteropatógenos del hombre, que frecuentemente lo encontramos en climas templados y en niños pertenecientes a guarderías y orfanatos. Es frecuente en áreas, como hemos mencionado, de malas condiciones higiénicas y tratamiento limitado del agua. En esto se consideran grupos de riesgo aquellos que asisten a guarderías, trabajadores de cuidado infantil, ya que estos están en constante exposición a las materias fecales, especialmente en los niños menores que aún usan pañales, individuos institucionalizados, viajeros en áreas endémicas, es decir,
viajeros que vienen de un país desarrollado a un país endémico, como por ejemplo es Latinoamérica. Y pacientes con inmunocomprometidos o pacientes diagnosticados de fibrosis quística. Epidemiología. Como vemos, la yardiasis, que es más común en condiciones sanitarias y limitadas el tratamiento del agua, hay que recordar que esta parasitosis es muy resistente al agua clorada y también tenemos que, para evitar la eliminación del parásito, tenemos que hacer hervir el agua. En todo el mundo, la Yardia ocupa el tercer lugar más común de la enfermedad diarreica en niños, superados por el rotavirus y el Cryptosporidium. Se habla de más de 300 millones de casos que se informan anualmente. Haciendo una comparación, aquí en un estudio en Estados Unidos, se encontró que la yardiasis estaba prevalente en un 15% de esos pacientes. ¿Y cuáles eran los factores de riesgo para que ellos tuvieran yardiasis? Eran aquellos que habían presentado viajes internacionales, beber agua de un río, lago, arroyo o manantial, nadar en agua natural, comportamiento sexual entre hombres y contacto con niños con pañales. Entonces, acordar que en un país prevalente como el nuestro, la yardiasis presenta una prevalencia del 20 hasta el 40%, versus son países desarrollados que solo presentan una prevalencia del 2 al 7%. Como agente etiológico, la Yardia lamblia va a tener dos formas. La primera, el quiste y trofocito. El quiste, que es resistente al medio ambiente, tenemos que esta tiene una forma ovalada. En general puede medir de 6 a 12 micras con un promedio de 10. Tiene una pared quística de 3 a 5 micras de diámetro. Y también tenemos el trofozoito, que tiene una forma periforme, que tiene un tamaño entre 15 micras de longitud y 7 micras de ancho, siendo la parte anterior un poco más ancha que la posterior. Aquí podemos ver una forma periforme del trofozoito y del quiste de Yardia una forma ovalada. El ciclo de vida de la yardiasis, vamos a encontrar que existen dos formas, una quiste y trofozoitos. La quiste es la forma infecciosa y que del parásito, estas se excretan en las heces y pueden sobrevivir en ambientes húmedos durante periodos prolongados de tiempo. Se habla de aproximadamente que estas pueden estar en el ambiente 6 a más meses. Después de la ingestión de quiste, estas son inmediatamente después de la ingestión del quiste, se produce la esquistación en el intestino delgado proximal, específicamente en el duodeno, con la liberación de los trofozoitos. De cada quiste se liberan aproximadamente 2 a 4 trofozoitos y estas van a depender más que todo de tres características. Uno, de la cepa de la yardia, del parásito, del huésped y cómo está el factor inmunitario del paciente. Con respecto a la cepa, se habla que la yardiasis tiene hasta 8 cepas que están en las letras de la A hasta la H, siendo las cepas A y B que pueden infectar al ser humano. De las cepas A, la A2 es la de mayor virulencia y de síntomas más severos, pero siendo la A1 siendo la forma más común y con síntomas más leves. Tenemos también la forma de trofozoitos, que es la forma activa y replicativa del parásito, que se adhiere a la mucosa del intestino delgado, la parte del duodeno, mediante un disco adhesivo.
Y recordar que este parásito no invade el epitelio mucoso. El trofozoito que no se adhieren al intestino, estas avanzan al intestino grueso, donde revierten en la forma de quiste infeccioso, en la enquistación, que por medio de sales virales parecen fomentar esta. Después de la ingestión de un quiste, las infecciones tienen un periodo de incubación aproximadamente de 1 a 2 semanas para poder desarrollar los síntomas. Aquí podemos ver el ciclo que genera la giardiasis. Recordar que los quistes son expulsados al medio ambiente, contaminan el agua y los alimentos, tanto la forma enquística como la forma de trofozoito son expulsados, pero los que adquieren mayor resistencia al medio ambiente es la forma quística, siendo los trofocitos rápidamente eliminados en el medio ambiente. Los quistes contaminan tanto las comidas y el agua, y estas son ingeridas por el ser humano, que por los jugos gástricos empiezan el periodo de esquistación, formándose los trofozoitos que son liberados a nivel del intestino proximal. Estas se multiplican por fisión binaria y comienza ya la multiplicación y colonización, dando aquí los síntomas de una giardiasis sintomática. Muy bien. Entonces, los quistes se mantienen viables en el suelo húmedo y agua luego de ser eliminados, aproximadamente unos 6 meses. Los trofocitos no son infectantes cuando entran por vía oral. En heces diarreicas mueren en el exterior. Los trofocitos, cuando ingresan por vía oral, son eliminados fácilmente por los jugos gástricos. También puede haber una transmisión de persona a persona y se considera también una zoonosis por los posibles reservorios que pueden ser los perros, gatos, castores y rumiantes. Con respecto a la vía de transmisión, aquí encontramos que existen 3 principalmente. Tenemos la contaminación del agua, la contaminación de los alimentos y también la transmisión de persona a persona. La primera, el agua es un fuente importante de transmisión. Los quistes sobreviven fácilmente en arroyos de montañas, ya que son resistentes al agua fría, inclusive se habla de que son resistentes al agua clorada. Aquí nos habla también que el agua de pozos profundos, a diferencia de aguas superficiales, suelen ser seguras porque pasan por un periodo de filtración e eliminación de este parásito. Se habla de pozos profundos, aquellos que tienen más de 100 pies de profundidad o 30 metros. La transmisión a través de los alimentos, estos ocurren por la ingestión de alimentos crudos o pocos cocidos, que son contaminados con los quistes, y a través de alimentos que se contaminan después de la cocción. También la giardiasis puede pasarse de persona a persona, puede ocurrir en entornos en los que hay incontinencia fecal y mala higiene, especialmente en las guarderías. Y como hemos hablado, que también puede transmitirse a través del contacto sexual anal-oral. Además, como hemos visto que el quiste suele contaminar el ambiente y la exposición anual puede ser una fuente de infección. Patología. Como hemos visto, este parásito se adhiere a la mucosa del intestino duodeno y yeyuno, donde la fijación de los trofocitos, fijándose por medio de ventosas, que van a producir una inflamación catarral. Cuando hay infecciones masivas, ya esto genera un síndrome de mala absorción, porque hay alteración en las vellosidades intestinales atrofiadas, inflamación de la lámina propia y alteración morfológica de las células epiteliales. Con respecto a la inmunidad, ¿por qué se produce esta enfermedad? Hablaremos sobre la inmunidad humoral. Tenemos en cuenta que los anticuerpos IgA, M y G juegan un papel muy importante en la defensa frente a esta giardiasis, especialmente los anticuerpos de inmunoglobulina A, secretados en la mucosa intestinal, que pueden neutralizar a los trofozoitos. También hablamos de una inmunidad celular, donde participan los linfocitos T y las células dendríticas, que especialmente las células T, pueden reconocer y eliminar los trofozoitos. También hablamos de una inmunidad innata,
que es la barrera epitelial intestinal y las células epiteliales, que pueden inhibir el crecimiento de los trofosocitos. También hablamos de una inmunidad adquirida. Esta, después de una infección previa, que puede generar una inmunidad de meses, pocos meses, y factores que desencadenan la inmunidad, como la edad, el estado nutricional, enfermedades concomitantes y el uso de medicamentos supresores que pueden manifestar. Con respecto a eso, ¿qué hallazgos clínicos tenemos con respecto? Tenemos que esta es prevalente mayor en niños que adultos, especialmente en zonas endémicas, por adquisición de anticuerpos a infecciones repetidas. Es decir, es más frecuente en niños menores de 5 años. Sintomología y prevalencia también es más frecuente en adultos extranjeros que adultos nativos, se cree por la inmunidad adquirida. Pacientes con hipogamaglobulinemia también tienen más frecuencia de esta parasitosis, especialmente por un sistema inmunológico debilitado. Y también se ha encontrado que niños que en zonas endémicas que han sido alimentados con leche materna tienen menor prevalencia de esta parasitosis. Entonces, hablaremos ahora de las manifestaciones clínicas. Recordar que esta giardiasis es una amplia variedad de síntomas. En general, la mayoría de pacientes, aproximadamente 45 al 50%, son asintomáticos. De esos asintomáticos ocurre tanto en niños como en adultos, y la eliminación asintomática de quistes puede durar 6 a más meses. Se ha observado que en todos con recursos limitados, la mayoría de los niños habrán estado expuestos a giardiasis hasta los 2 años, sí que esta se asocia a diarrea, pero los niños infectados pueden tener un crecimiento deficiente. Es decir, pese al niño no manifestar una sintomatología digestiva propia, tienen un retardo en el crecimiento. Entonces, hablamos de la giardiasis aguda, que podemos ver la frecuencia de los síntomas, siendo el más predominante la diarrea en el 90%. Y recordar que los síntomas aparecen después de un periodo de incubación de 7 a 14 días en promedio. La giardiasis crónica, se habla que esta se produce después de un periodo de incapacidad de erradicar al parásito. Puede aparecer después de una fase aguda de la enfermedad o en ausencia de esta. Los síntomas crónicos pueden aparecer hasta la mitad de los individuos sintomáticos. Entre estos podemos tener la esteatorrea, pérdida de peso, mala absorción, crecimiento retardado, fatiga, depresión, entre otros. Para el diagnóstico de esta enfermedad hay que tener una alta sospecha clínica, ya que, como hemos mencionado, la mayoría de los pacientes son asintomáticos. La característica de estos pacientes son una diarrea no disentérica, diarrea persistente y diarrea intermitente. Entonces, entre los exámenes más destacados es el coproparasitológico seriado, que es sensible un 90%. También tenemos la detección de antígenos de diarrea en heces, la reacción en cadena de polimerasa, que son más sensibles y específicos, teniendo una sensibilidad mayor del 95%. El diagnóstico, pues hemos visto, tenemos también los ensayos de detección de antígenos, que tienen mayor especificidad y sensibilidad. Tenemos la reacción en cadena de polimerasa. Pero lo que más usamos en nuestro medio es la microscopía en heces, que es específica, pero no nos ayuda a diferenciar. Las limitaciones incluyen excreción intermitente del quiste. Por eso, en muchas oportunidades se recolecta la muestra de heces en días diferentes. Y también es un procedimiento engorroso y depende mucho de la experiencia del técnico. Aquí tenemos una muestra microscópica del quiste de Giardia.
Otras pruebas que podemos encontrar, que no son de mucha utilidad, como hemos dicho al principio, la eosinofilia no es muy marcada en esos parásitos como en los helmintos. Los glóbulos blancos en muestra de heces suelen estar ausentes. La excreción fecal de grasa y otras pruebas de laboratorio de mala absorción pueden ser anormales. Las series gastrointestinales superiores suelen ser normales, pero pueden mostrar edema mucoso en algunos casos. Y con respecto al tratamiento de la giardiasis, tenemos el más usado, que es el metronidazol. También tenemos como alternativa la nitazoxanida y el tinidazol. El metronidazol para niños mayores de 28 días, tenemos 15 miligramos por kilogramo día, dividido en 3 dosis en 5 a 7 días. Con respecto a la nitazoxanida, en general depende de la edad. En niños menores de 1 año, menores de 4 años, 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. En niños entre 4 a 12 años, 200 miligramos cada 12 horas por 3 días. Y en niños mayores de 12 años, 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. También como una alternativa tenemos el tinidazol para niños mayores de 3 años, una dosis de 50 miligramos, una sola dosis, máximo 2 gramos. Tenemos como tratamiento alternativo para la giardiasis, también tenemos el albendazol y la furazolidona. Con respecto al siguiente parásito protozoario, tenemos la amibiasis. Como vemos, es un parásito causante de la amibiasis intestinal y extraintestinal. Se localiza en el intestino grueso. Se consideran 2 especies, una patógena, la entamoeba histolítica, y la no patógena, entamoeba dispar. Morfológicamente estas son idénticas, pero genéticamente son diferentes. Con respecto a la epidemiología, es de distribución cosmopolita, alrededor del 12% de la población. Estas más que todo en climas tropicales, en regiones cálidas y húmedas, en un 50%, versus en climas templados solo es un 1 a 4%. Como vemos, los quistes no son destruidos con cloración común, pueden sobrevivir en tierra o en agua por varios meses. Al igual que todas las parasitosis, las condiciones socioeconómicas deplorables elevan su prevalencia. Con respecto a la morfología, también esta se va a dividir en 2 formas, la forma de trofozoito y quiste. El trofozoito, como vemos, tiene una forma amorfa. El citoplasma claro puede contener bacterias y eritrocitos. Endoplasma granular y ectoplasma hialino. Un núcleo esférico y se desplaza mediante pseudóporos amplios y transparentes. Con respecto al quiste, es esférico, con un diámetro de 10 a 20 micras de diámetro, con una cubierta gruesa y es altamente resistente al jugo gástrico y agentes externos gracias a su cubierta de queratina. Esta puede tener hasta 4 núcleos cuando está maduro. Aquí podemos ver la transformación del trofozoito en quiste, que va de trofozoito a prequiste, quiste inmaduro y un núcleo binucleado o tetranucleado. Con respecto al ciclo de vida, la fase infectiva, que es el quiste tetranucleado, mecanismo de infección, igual que el anterior, ingesta de agua y alimentos contaminados. Vía de infección en la oral, resistencia a las enzimas y al medio ácido del estómago. Se desenquista en el intestino delgado y se libera y se divide para dar lugar a hasta 8 trofozoitos, las cuales se localizan en el intestino grueso. Los trofozoitos, al igual que el anterior, se dividen por una fisión binaria. Aquí podemos ver el ciclo, que es casi similar al anterior. Tanto los quistes y trofozoitos salen por las heces y los quistes maduros, los quistes tetranucleados, son ingeridos y pasan al sistema, al intestino delgado.
Los quistes, los trofozoitos que se liberan pueden estar en el intestino delgado y permanecer ahí y formar la colonización no invasiva o la forma asintomática de la enfermedad. Algunos de esos trofocitos pueden invadir la submucosa y generar la enfermedad intestinal, específicamente la disentería. En algunos casos pueden diseminarse a órganos extraintestinales, siendo lo más frecuentes el hígado, el pulmón y el cerebro. Muy bien. Con respecto a la sintomatología, al igual que la giardiasis, el 90% de los casos son de características asintomáticas y solo un 10% de estos van a generar síntomas, siendo la más frecuente la amebiasis intestinal crónica no disentérica. De esos 10%, la amebiasis intestinal crónica no disentérica genera el 90% de los síntomas. Y cursa con pérdida de peso, dolor abdominal y ritmo intestinal alternante, es decir, entre periodos de diarrea y periodos de estreñimiento. La siguiente, la amebiasis intestinal aguda, que es la menos frecuente y la que causa un cuadro de disentería. Es el cuadro grave de la enfermedad que produce diarrea con moco, pus, sangre, pujo, tenesmo, pérdida de peso y dolor abdominal. En estas donde se pueden aparecer las complicaciones que son la ulceración del colon, ulceración en la región perianal, megacolon tóxico y colitis fulminante. Y una pequeña porción de los casos van a producir amebiasis extraintestinal, siendo la más frecuente la amebiasis hepática, que pueden producir accesos hepáticos. Entre las manifestaciones agudas, como hemos hablado, puede tener evacuaciones diarreicas, evacuaciones mucosanguinolentas, pujo, tenesmo, pérdida de peso y deshidratación. Con respecto al diagnóstico, al igual que el anterior, el más usado en nuestro medio es el examen directo en heces, que esta no permite diferenciar entre intemoeba histolítica y intemoeba dispar. También utilizamos los métodos de ELISA, que tiene una especificidad del 100 y una sensibilidad del 80%. También aquí utilizamos la técnica de PCR y biopsia. Con respecto al tratamiento, el tratamiento es muy similar a lo que la giardiasis, usamos casi los mismos fármacos. Tenemos el metronidazol, que es el medicamento de elección. También tenemos el tinidazol, que es efectivo contra la amebiasis y se utiliza como forma alternativa al metronidazol. También tenemos la paromicina y la diloxanida furoato. Aquí podemos ver más que todo las dosis de esos medicamentos. Recordar que en nuestro medio la forma asintomática va a depender de dónde nos encontremos, ¿no? Se habla que la forma asintomática todos los pacientes deben tratarse, que así presenten síntomas o no. En la forma asintomática usaremos de elección la paromicina, a una dosis de 25 a 35 miligramos día, vía oral, en 3 dosis durante 7 días. Alternativas tenemos la ioroquinol y la diloxanida furoato. En los pacientes que presenten síntomas, tanto en la forma leve o grave o en la forma extraintestinal, tenemos de elección el metronidazol, a una dosis de 35 a 50 microgramos por kilogramo día, en 3 dosis durante 7 a 10 días. Como alternativa también tenemos el tinidazol a 50 kilogramos día, vía oral en una sola dosis. Y recordar que después de un tratamiento sistémico, cualquiera de los anteriores debe seguirse por uno de estos. Tenemos que continuar con los amebiocidas intraluminales, que son los
que queremos utilizar en la forma sintomática, ya sea la paromicina y oroquinol o diloxoxanida, en las mismas dosis. Ante esto sería todo con respecto a la exposición de protozoosos intestinales. Si hubiera alguna pregunta para el doctor Nixon, o inmediato. Muy bien, queremos agradecer al doctor Nixon Bosmediano por su exposición y bueno, comprometerle para otra exposición futura, doctor. ¿Ya? Muy bien. Gracias, doctor Nixon. Muy amable.